¿Cuál es el origen de las enfermedades? ¿Por qué, a pesar de los avances médicos y científicos, cada vez hay más gente enferma? A pesar de que cada vez nos cuidamos más y mejor, y además tenemos más conocimientos de nuestro cuerpo en materia de alimentación, ejercicio, medio ambiente, etc., la gente sigue enfermando. Y aunque seamos más longevos que hace 50 o 60 años, la calidad de vida no es la deseable. Parece imposible llegar a cumplir los 40 o 50 años sin tener alguna enfermedad, ya sea crónica o no. A pesar de visitar al médico con regularidad y seguir sus consejos, las enfermedades no solo no se curan, sino que aumentan. Antiguamente, las personas quizás vivían menos años que ahora. Es lógico, porque las condiciones de vida de entonces eran mucho más duras. La gente pasaba hambre y necesidades, ignoraban casi todo lo referente a su cuerpo, y los médicos escaseaban. Había plagas constantemente por falta de higiene en el tratamiento de aguas. Las heridas se infectaban con facilidad, y en las ciudades no había las mínimas condiciones para una vida saludable. Sin embargo, en los pueblos la cosa era diferente. Allí la gente era saludable, comían comida natural de sus propias huertas, bebían agua de manantiales y respiraban aire puro. Sus vidas transcurrían de forma tranquila y era extraño que enfermaran. Vivían fácilmente 80 años o más y nunca habían oído las palabras cáncer, colesterol, diabetes, estrés, cortisol, etc., que son tan comunes en nuestros días. Por lo tanto, yo no tengo muy claro que hayamos avanzado tanto como creemos. Pero entonces, ¿en qué consiste evitar las enfermedades? Porque está claro que el sistema de salud actual no nos soluciona nada, porque no nos cura la enfermedad, sino el síntoma. Por ejemplo, si me duele la cabeza porque necesito depurar el hígado y voy al médico, no me va a recetar nada para depurar el hígado, sino que me va a mandar un medicamento que me alivie el dolor de cabeza. Y me voy a encontrar mejor, sí, pero el hígado va a seguir empeorando cada vez más. Entonces, hay que ir al origen, que es el hígado. Igual que podría ser el estómago o el colon o los riñones, da igual. Y hay que preguntarse cuál ha sido la causa que ha motivado que ese órgano del cuerpo esté dañado y no funcione correctamente. Y ahí es donde de verdad vamos a ir bien encaminados para solucionar el problema, porque el origen del 95% de las enfermedades es psicosomático. Es decir, lo creamos nosotros mismos sin saberlo, evidentemente. Cada vez que alguien nos daña, lo cual es muy habitual, desgraciadamente, ya sea tu jefe, tu marido, tu mujer, tus amigos o el vecino de enfrente, y te causa una emoción de enfado, de ira, incluso de odio fuerte, esa emoción no se evapora y desaparece porque sí, sino que se aloja en algún órgano de tu aparato digestivo. Y cada vez que te acuerdas, que suele ser bastante a menudo, va afectando a ese órgano un poco más y un poco más, hasta que al cabo de los años se vuelve irreversible. Puede convertirse en un tumor. Si te causa tristeza, amargura o depresión, puede ser una diabetes. Si se instala en los riñones y se necesita diálisis, puede ser por la ira acumulada en los años. Si te niegas a ver la realidad, tendrás problemas de visión, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque a algunos os suene muy raro o incluso creáis que no es cierto, os tengo que decir que la ciencia ya contempla todo esto de lo que os estoy hablando. Hay recientes estudios realizados en la Universidad de Harvard y artículos escritos por ilustres científicos que ratifican todo esto, aunque en realidad no es nada novedoso. Hace miles de años ya se sabía todo esto. Sin ir más lejos, en los evangelios de Mateo y Lucas ya se habla no solo del problema, sino también de la solución, y nada menos que por boca de un tal Jesús de Nazaret, no sé si os suena, y dice así, Mateo 9:1-8. Jesús se hallaba en Cafarnaún enseñando en una casa abarrotada de gente. En ese momento llegaron 4 hombres que llevaban a un amigo discapacitado en una camilla, con la esperanza de que Jesús lo sanara. Lo bajaron cuidadosamente hasta el cuarto donde Jesús se encontraba y entonces Jesús le dijo: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y después le dijo: «Levántate, coge tu lecho y vete a tu casa». Se levantó de inmediato e hizo como se le mandó.
Los que se quejaban y los críticos no pudieron cuestionar un milagro tan obvio ni su clara implicación. La interpretación de este pasaje es que el hombre discapacitado, que no podía ni siquiera mantenerse en pie, estaba así porque consideraba que era lo que se merecía. La pesada carga que llevaba por su mala conciencia era la que le impedía siquiera ponerse en pie. Tal es el poder de nuestra mente inconsciente que hace que nos autocastiguemos, nos bloqueemos y nos boicoteemos constantemente. Todo por creencias limitantes que nos impiden realizar nuestros deseos. Pero entonces llega Jesús y le dice: «Tus pecados te son perdonados», lo que para los rabinos de la época era un sacrilegio, pues solo Yahvé podía perdonar los pecados, y por eso las palabras de Jesús crearon malestar en algunos de los presentes allí. Pero en el momento en el que mirándole a los ojos le dijo: «Tus pecados te son perdonados», le liberó del enorme peso psicológico que arrastraba consigo, y fue capaz de coger su propio lecho e irse de allí por su propio pie. Tal es el enorme poder liberador del perdón. Y por si no ha quedado claro aquí, os dejo esta de Lucas 7:36-50, que dice así: Se había invitado a Jesús a cenar en casa de Simón, un fariseo, y una mujer descrita como una pecadora supo que Jesús estaba en la casa y fue a verlo, llevando consigo un ungüento. Mientras Jesús reposaba en una silla con los pies extendidos y de espaldas a la mesa, la mujer se le acercó por detrás, llorando y regándole los pies con sus lágrimas. Se los enjugó con sus cabellos, los besó y extendió el aromático ungüento sobre ellos, frotando cuidadosamente los pies con el aceite perfumado. Al anfitrión le pareció mal que Jesús aceptara ese acto de amabilidad de una pecadora, y Jesús, percibiendo los pensamientos de él, ofreció a modo de reprimenda una de las lecciones más conmovedoras de la doctrina del perdón. Contó la parábola del acreedor, un acreedor que tenía 2 deudores, uno de los cuales debía 10 veces más que el otro. Ninguno de los dos podía pagar la deuda, por lo que, en un acto de gracia, el acreedor perdonó a los dos. «Dime, pues», preguntó Jesús, «¿cuál de los dos amará más al acreedor?» Simón respondió que probablemente le amaría más el que debía más dinero. «Por esto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel al que se perdona poco, poco ama». Entonces Jesús volvió la atención a la mujer y mirándola a los ojos dijo: «Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz». El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. La conclusión es la misma que en el anterior escrito del Evangelio de Mateo. La solución de las enfermedades de la humanidad está en el perdón. Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Yo entiendo que hay situaciones muy duras que son difíciles de perdonar. Abusos, asesinatos, violaciones, injusticias que les han ocurrido a seres queridos y sobre todo lo concerniente a menores de edad. Hay personas en este mundo que parece que han nacido para dañar a otros y dejarles marcados para siempre. Sin duda que merecen ser encerrados de por vida, no solo para pagar por sus actos, sino porque son un peligro para la humanidad. Pero, ¿qué pasa con las víctimas? Para la mayoría de las víctimas es imposible olvidar lo que pasó, y en sus mentes se repiten y repiten las imágenes mezcladas con las emociones tan negativas durante años y años. De manera que para el inconsciente, que no entiende de pasado ni de presente, es como si estuviera ocurriendo cada día, y así durante años. Décadas de odio, de rencor acumulado en el cuerpo, produciendo estrés y cortisol, que son un verdadero veneno para el cuerpo. Luego nos extrañamos cuando alguien enferma de cáncer y decimos: «Uy, ¿cómo es posible que le haya dado cáncer de un día para otro? Si se cuidaba mucho». De nada sirve cuidar el cuerpo si la mente está enferma. Nadie sabe lo que pasa en la mente de los demás. Ignoramos la infancia que han tenido, la adolescencia, la educación que recibieron de sus padres, en el colegio, si les maltrataron, si fueron muy exigentes con ellos, si recibieron castigos severos o se burlaban de ellos y les ignoraban.
Desgraciadamente, son muy pocas las personas que han tenido la suerte de recibir amor incondicional por parte de sus padres. La mayoría inmensa hemos recibido amor condicionado. Condicionado a que nos portáramos bien, que no molestásemos, que fuéramos buenos estudiantes y sobre todo, muy obedientes. Entonces sí recibíamos cariño y alabanzas. De lo contrario, bofetones. Queridos amigos, aquí no se libra casi nadie. Yo diría que mínimo el 95% de la humanidad tiene o ha tenido algún tipo de tara emocional que arrastra desde la niñez y le ha traído consecuencias en la etapa adulta de su vida. No tengo ninguna duda de que las adicciones como el alcohol o las drogas tienen su origen en esto. Los comportamientos psicopáticos, las fobias, la ira descontrolada, la violencia, el fanatismo de cualquier tipo, etc. Todo viene de lo mismo. El origen es el mismo, la falta de amor. No hemos recibido amor, pero me refiero a amor de verdad, amor incondicional. Entonces la solución es dárnoslo a nosotros mismos, aprender a amarnos a nosotros mismos. No me refiero a buscarte una pareja para que te dé el amor que no recibiste de tus padres, que es lo que normalmente se hace, y normalmente es un desastre absoluto, porque la pareja tiene el mismo problema que tú y además es muy diferente de lo que tú creías que era. Pero eso es otro tema que hablaremos en otra ocasión. Ahora de lo que se trata es de aprender a amarnos a nosotros mismos. Y para eso lo primero que tenemos que aprender a hacer es a perdonarnos. A perdonarnos por no haber conseguido alcanzar los sueños de la adolescencia, por ser débiles ante la adversidad, por no esforzarnos lo suficiente, por meter la pata en muchas ocasiones, por los fracasos, por la tristeza, por todo. Porque perdonarnos es aceptarnos como somos. Y cuando nos aceptamos como somos, nos amamos. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, ya sí somos capaces de dar amor a los demás. Y cuando amamos a los demás, tenemos empatía y entendemos sus errores, sus malos comportamientos, y ello nos lleva a perdonarles. Como dije antes, ya sé que no es fácil, y lleva su tiempo, pero merece la pena. Y aunque estés en el proceso y te siga costando, aunque solo sea por puro egoísmo, perdona para curarte tú misma de la enfermedad que sea. Porque aunque solo perdones un 50%, ya estás reduciendo la enfermedad a la mitad. Todo lo que sea avanzar en la sanación es bien recibido. En fin, para los que estén interesados y me lo hagan saber en los comentarios, les puedo compartir algunos métodos de PNL o programación neurolingüística muy efectivos que les pueden ayudar a limpiar pensamientos y emociones negativas en relación con la salud, el dinero y el amor mediante el perdón. También les puedo guiar a conseguir sus metas, al igual que yo he conseguido muchas. Si os ha gustado el contenido del vídeo, os animo a que os suscribáis al canal, le deis un like al vídeo y lo compartáis con quien penséis que le puede ayudar. Un abrazo y hasta pronto, amigos.